Duodécimo capítulo del podcast de Gorka Barredo. Y si os acordáis, en el anterior capítulo hablamos de por qué cocinamos, porque parece una pregunta así como un poco, pues casi vamos a decir tonta, pero tiene su intríngulis. En este vamos a hablar también, vamos a desarrollar un poco más el tema, y más allá de por qué cocinamos, vamos a hablar de qué ocurre cuando sometemos los alimentos al calor, a la temperatura. Y lo vamos a ver con cierto detalle hasta cierto punto, porque esto es mega complejo. Y además de esto, hoy tenemos invitada especial, vuelve Verónica y nos va a hablar de, bueno, de algunas curiosidades sobre la pizza y su elaboración. Una pizza casera al 100%, que nosotros en casa tenemos los sábados de pizza semanales y siempre los hace ella. Venga, lo dicho, duodécimo podcast de Gorka Barredo, comenzamos. Bueno, pues entramos en materia. Lo dicho, ¿por qué cocinamos los alimentos? Es decir, hay una pregunta un poco obvia, parece muy obvia, algunos no las habremos formulado, otros no, pero seguro que todos nos hemos dado cuenta. Cuando un alimento está cocinado, cuando está bien cocido, bien frito, bien horneado, está más rico que cuando no está bien cocinado o incluso cuando está crudo. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues es la pregunta que Luis Camille Maillard se tuvo que hacer allá en el siglo XX, hace ya más de 100 años. Luis Camille Maillard fue un científico de origen francés que estudió las reacciones químicas que se dan en los alimentos cuando las sometemos al calor, y se dio cuenta que cuando los alimentos alcanzan los 140 grados centígrados empieza a haber unas reacciones químicas en su interior que se desarrollan en otras mucho más complejas, que son las que efectivamente despiertan los matices de los alimentos. Esto, ya lo he dicho, ocurre con 140 grados centígrados y ocurre básicamente con dos elementos. Estos nos van a sonar a todos, con las proteínas y con los hidratos de carbono. Cuando los alimentos, descubrió Maillard en 1912 concretamente, cuando los alimentos los sometemos a 140 grados centígrados para arriba, estas dos moléculas tienen tanta energía que entran en fusión entre sí y se desarrollan en otras mucho más complejas, que son las que dan esos matices que luego disfrutamos en boca. Lo escucharemos mucho de los críticos gastronómicos, esos matices de, pues tiene un sabor a almendra, ¿no? Que se dice mucho, tiene sabor a carne, tiene sabor a... Pues realmente son reacciones químicas que se dan siempre de 140 grados para arriba. Y esto lo descubrió efectivamente Maillard allá en el año 1912, ha llovido. Más cositas que podemos contar de aquí. Por ejemplo, y si entramos un poquito también, cosas más prácticas, tú cuando tienes un filete y lo sometes a la plancha, está dorado. Pues, ¿por qué está dorado? Esa parte, esa crujor de afuera es la reacción de Maillard. Pero no solamente fuera, sino también dentro. Dentro de los alimentos es difícil que alcancen 140 grados centígrados, porque seguramente se nos van a quemar. Si dentro alcanzan 100 grados, 140, 150, es que fuera nos han podido alcanzar los 200. Vamos a entrar en más detalle con esto en breve, pero se nos van a quemar seguro. Con 200 grados ya aquí ocurren cosas que no nos interesan. Y vamos a ir a verlo ahora con detalle. Todo esto es muy interesante porque, sobre todo, a nivel más profesional, vamos a decirlo así, pero también vale para el cocinero amateur. Si lo sabemos, podemos aprovechar este tipo de reacciones a nuestro favor. Y por ponerte un ejemplo así sencillo, además es que seguro que lo has hecho 1000 veces porque lo has visto en las recetas, pero no conoces la razón. Pues es el típico que estás haciendo una masa de hojaldre. Hace poco aquí en el podcast, por ejemplo, dimos la receta del solomillo Wellington, que seguro que os acordáis muchos. Bueno, pues si os acordáis, la masa que envuelve al solomillo Wellington la embadurnábamos con huevo crudo. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que se tueste. Sí, pero ¿por qué se tuesta? Pues esto es tan sencillo como lo siguiente. La masa de hojaldre básicamente son hidratos de carbono. Tiene algo de grasa, tiene algo de proteína, porque el trigo de forma natural tiene proteína, pero tiene una cantidad muy baja de proteína. Básicamente son hidratos de carbono. Si nosotros le añadimos huevo, que básicamente es proteína, pues ya le estamos dando esa proteína que necesita, en este caso, la masa del hojaldre, para que se produzca esta reacción de Maillard cuando metamos el hojaldre, el bizcocho, también sirve con un bizcocho, sirve con 1000 cosas. Cuando lo metamos en el horno y lo metamos a 180 grados, la proteína del huevo va a entrar en contacto con los hidratos de carbono de la masa del hojaldre, va a haber esta reacción de Maillard, también conocido como lo tostadito, como me gusta a mí decir, y vamos a potenciar dichos sabores. Esto es interesante si lo sabemos, pero de una manera más o menos teórica, luego podemos llevarlo adecuadamente a la práctica en nuestra cocina, que es lo que nos interesa. No trabajar tanto de una manera dogmática y práctica, sino conocer los conceptos teóricos, aunque sean los más sencillos, para después
poder jugar con la cocina y al final esto es lo que, este tipo de cosas son las que diferencian de un cocinero pues normalito de un gran cocinero. Estos conceptos teóricos y sobre todo llevarlos a la práctica, ¿no? La reacción de Maillard es un... Ya lo digo a modo de curiosidad también, pero vamos, es un básico de la cocina. Esto se estudia en primer curso de las formaciones profesionales de cocina. Es muy, muy básico, pero es muy, muy importante también conocer qué ocurre aquí, por qué ocurre y cómo podemos jugar con todo esto, ¿no? Vamos a entrar ya en vereda de las temperaturas. Aquí hay un baremo de temperaturas. La reacción de Maillard ya lo he dicho varias veces, que empieza a 140 grados, pero no es lo mismo someter un alimento a 140 grados que a 150, que a 180. Vamos a entrar un poco en detalle de lo que ocurre a cada una de estas temperaturas. Primero voy a empezar hablándote de lo que ocurre antes de los 140 grados centígrados. Es decir, todavía no hay reacción de Maillard. Y aquí lo que ocurre es que el alimento básicamente, sí, se cocina, pero se cuece. Es lo que conocemos como cocción. Que ojo, la cocción no tiene por qué darse obligatoriamente en agua, porque pensamos en cocciones y pensamos pechuga cocida, ¿no? En agua. Hombre, dicho así es que es en agua, pero la pechuga se puede cocer en aceite. Y en este caso sería pechuga confitada o el confit de pato, que es someterlo a temperaturas relativamente bajas de 120, 130, 100 grados, pero en aceite. O incluso en grasa, puede ser en mantequilla o en el confit del pato, puede ser en sus propias grasas incluso. Aquí lo que ocurre es que las fibras de la carne, pues sí, se reblandecen, luego van a estar melosas en boca, van a estar deliciosas. Sobre todo en el caso del confit, como tiene grasa de forma natural, pues va a estar melosa. Si hablamos de una pechuga de pollo y la cocemos, aquí en España, sobre todo, la pechuga de pollo, lo sabéis, no nos gusta, cocida, no nos gusta mucho porque queda muy seca, no nos mola. Pero sí va a estar reblandecida y va a estar hasta tierna, ¿no? Vale, esto se da porque efectivamente las fibras se rompen, se destruyen, se reblandecen y en boca tiene un sabor suave. Pero si probamos dicha pechuga de pollo cocida en agua o incluso en aceite a 120 grados, nos vamos a dar cuenta que los matices que tiene se parecen mucho a los matices del sabor, no de la textura, pero los matices del sabor se van a mantener parecidos a cuando si girásemos la pechuga del pollo, en este caso, en crudo. ¿Por qué? Pues porque como no hemos alcanzado esos 140 grados, la reacción de Maillard todavía ni ha comenzado. Estos sabores no los hemos potenciado. Es por eso que la pechuga de pollo a la plancha está más rica que cocida. Porque a la plancha sí que puede alcanzar 160, 180 grados a nada. Y hemos desarrollado dicha reacción de Maillard. Bien, pues antes de 140 grados lo que estamos haciendo es cocer el alimento. No estamos entrando en este punto de Maillard que digo, lo tostadito, lo rico. Esto ocurre en 140 grados centígrados. Y a partir de aquí, ya que sí empieza lo interesante. Estas moléculas de proteína y de hidratos de carbono tienen la suficiente energía para que empiecen a interactuar entre sí y generan en su lugar otro tipo de sustancias muy deliciosas, muy ricas, muy complejas, muchas, de hecho generan creo que cientos, si mal no recuerdo porque tampoco lo he mirado recientemente, pero si mal no recuerdo creo que eran cientos de sustancias que son las que generan ese sabor que si sabor de almendra, que si sabor de vino, que si sabor de frutos secos, que si sabor de la carne. Esto empieza con 140 grados centígrados. Pero no se detiene aquí. Cada vez que le sumamos 10 grados, es decir, de 140 a 150 grados, solamente 10 grados más, estas reacciones se multiplican por 2. Es decir, la velocidad a que estas reacciones se dan a cabo se multiplican por 2. Es por eso que si cogemos un alimento y no lo queremos dejar muy seco, porque claro, cogemos la pechuga del pollo, poniendo el mismo ejemplo, lo cocinamos a 140 grados, pues sí, vamos a desarrollar esto, pero vamos a tener que tenerla ahí cocinándose a la plancha durante a lo mejor... Si la tenemos a 140 grados, insisto, a lo mejor la tenemos que dejar durante 1 hora. ¿Qué ocurre? Quemada no va a estar la pechuga, pero sí que va a estar muy, muy seca, porque nos hemos evaporado todo el agua. Por eso también nos conviene acelerar este proceso de Maillard para que estos sabores se potencien antes. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues subiendo la temperatura un poco. Pero un poco, Con 150 grados centígrados... la reacción de Maillard se multiplica por 2, es decir, estas reacciones son por 2. Y con 160 grados centígrados, esta es la temperatura óptima de la reacción de Maillard, aunque ojo, que no acaba aquí, luego sigue, ahora lo vamos a ver. Pero esta es la temperatura óptima. Aquí es donde se desarrollan todos los sabores más interesantes. Los sabores de malta, los de los frutos secos, como he dicho anteriormente, pero ya súper potenciados. 160 grados centígrados. Si habéis hecho alguna vez cochinillo al horno, el típico cochinillo al horno que se hace en Segovia, en Ávila, en esta zona, que los hacen maravillosamente bien, seguramente que en muchas recetas habéis visto que han dicho esta temperatura.
¿Es cuestión del azar? No. Es cuestión de que a esta temperatura, teniendo en cuenta que es un animal también con mucha grasa intramuscular y que es meloso, pues a esta temperatura desarrollamos dicha reacción. Lo que pasa que, claro, la mayoría de la gente esto pues no lo sabe, ¿no? Pero es cuando desarrollamos y potenciamos dicha reacción mientras que cocinamos el cochinillo a la temperatura y el tiempo adecuado para que después esté tierno por dentro, si lo has probado seguro que sabes de lo que hablo, con esa piel tostada y dorada. Aquí en Maillard está la piel, está crunch, eso es Maillard. Y ese tostadito que tiene, ese sabor 160 grados durante 3 horas. Lo mismo con... Y ya voy a hacer un poco de promo de mi segunda tierra, ¿no? De Palencia, que he vivido allí muchísimos años, con el lechazo. Los lechazos que hacen en esa zona que son absolutamente maravillosos. El lechazo se puede hacer a 200 grados, 220 grados, pero yo no recomiendo hacerlo a esa temperatura y de hecho no lo hago a esa temperatura. Yo lo recomiendo hacer como mucho a 180 y si tienes un poquito de tiempo, pues a 160. Lo dejas 4 horas y te digo yo que te queda mucho mejor que si lo haces a más temperaturas. Evidentemente, ya unido a lo que he dicho antes, si lo hiciéramos a 100 grados lo estamos cociendo. Vas a sacar un cordero, y esto viene muy bien para que lo terminéis de entender. Vamos a sacar un lechazo del horno que va a estar totalmente blanco, va a estar, sí, meloso, se va a deshacer en boca, pero le faltan matices de sabores. Y esto es porque no hemos sabido desarrollarlos adecuadamente en el horno. Pero bueno, dicho esto, no acaba esto aquí a 160 grados. Si seguimos subiendo la temperatura, 170, 180... la reacción de Maillard todavía se sigue desarrollando a mucha más velocidad todavía. Hay que tener ya cuidado con estas temperaturas y ahora vamos a entrar también en detalle porque no es tampoco tan malo como suena, porque aquí ya vienen las malas noticias, pero tampoco podemos hacer, por ejemplo, un pollo a 160 grados, un pollo entero, a 160 grados centígrados porque a lo mejor lo tenemos en el horno un par de horas o más y nos va a quedar muy seco. Por lo que estamos diciendo, el pollo es un animal seco, lo sabemos todos. Si lo tenemos 160 grados en 2 horas, el pollo no lo cargamos. Puede estar muy rico de sabor, pero luego en boca va a estar seco y va a estar gomoso, va a estar que se nos va a hacer una bola. Hay trucos, pero un día vamos a hablar de ellos. Si le insuflamos humedad al horno, a modo de vapor, esto lo podemos arreglar y nos podemos permitir el lujo de bajar la temperatura del horno efectivamente a 160 grados. Pero esto ya es un poco más pro y hay que estar más encima y bueno, un día, si os gusta, hablamos de ello, me lo podéis dejar en los comentarios, si os apetece y tal. Pero de momento puedo decirte que a grandes rasgos, hacer el pollo a 160 grados, por mucho que desarrollamos esta reacción de Maillard de manera más óptima, no es lo adecuado, porque nos cargamos otras cosas, en este caso la humedad. El pollo a 180 grados, incluso 200, es lo adecuado. Cuidado con estas temperaturas, porque claro, aquí ya sigue habiendo reacciones, pero a partir de 180 grados, 190, 200, 220, de ahí para arriba... sigue habiendo reacciones, pero ya no son tan interesantes. Ya no estamos desarrollando tanto una reacción donde sacamos estos matices tan deliciosos que estábamos mencionando antes, sino que sí, sigue habiendo reacciones, pero ya no molan tanto. Estamos ya sacando sabores más agrios, sabores amargos, lo negro, y ojo, que no solamente esto, también estamos empezando a hipotecar nuestra salud, porque aquí las reacciones consecuentes que vienen a través de temperaturas tan altas, pues ya, no sé si os acordáis, en un programa os hablé de la acrilamida, que es una sustancia tóxica que está comprobada que genera cáncer. Tampoco nos asustemos, porque nos genera cáncer a largo plazo. O sea, quiero decir, si nos comemos un día un pollito, vamos a decir, que está un poco tostadito, por tostadito me refiero a negrito, tampoco negro, 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 que sería incomestible, pero un poquito negrito, pues no pasa nada, ¿eh? Si lo hacemos más a la larga, pues a lo mejor podemos tener algún problema de salud. Pero lo dicho, eso es muy a la larga, es como el tabaco que te mata de poco a poco, ¿no? Pero esto ocurre a 180 grados, 200, 220... Pero, cuidado, a ver, tampoco... Esto significa que si yo meto un alimento... Porque parece que puede generar esta duda, ¿verdad? Si yo meto entonces un alimento en el horno a 200 grados, ¿estoy generando esta acrilamida? No, no. No, porque el alimento... Cuando lo metes en el horno, el alimento está a temperatura ambiente. Puede estar a 30 grados o una cosa así, temperatura ambiente. Hasta que alcance esos 200 le va a costar mucho. Primero, porque el alimento necesita mucha energía para pasar de 30 a 200 grados. Y cuando digo mucha energía, no los coge en 10 minutos. Tarda mucho más. Y segundo, y es más importante todavía esta segunda razón, el alimento contiene agua. Pues de forma natural. Todos los alimentos contienen agua, sobre todo los de origen animal. Aunque los de origen vegetal, pues evidentemente también. Los trigos y estos, pues no tanto, ¿no? Pero los de origen animal y pues verduras, hortalizas y demás contienen mucho agua de forma natural. Claro, el agua ya lo sabemos que el de los 100 grados no pasa. Entonces, pues hasta que quiera alcanzar estos 200 grados le va a costar muchísimo. Hay una prueba infalible para saber si nos hemos pasado de temperatura con un alimento. Y ya te he dado la pista hace un momento. Lo negrito. Si está negro, cuidado.
lo podemos retirar, pero vamos, en un principio porque haya un poquito no pasa nada, porque un poquito de negrito también le da sabor. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya sabéis el dicho, lo que no mata engorda, es lo que tiene. Bueno, pues siempre que no nos pasemos de temperatura, los pollos se nos hacen a 200 grados o así generalmente, ¿no? Pues siempre que no nos pasemos de tiempo, el pollo está una hora en el horno, pues no va a alcanzar el pollo 200 grados nunca. El horno sí, el ambiente sí, el pollo no, salvo que lo tengamos ahí 2 horas, pero lo vamos a ver, está negro, se ha quemado, evidentemente. Más cositas para que se me ocurren. Trucos para desarrollar bien la reacción de Maillard. Pues hay varios. Por ejemplo, ya he dicho uno, poner el huevo a la masa de hojaldre. Le damos proteína a los hidratos de carbono, porque acordaos, aquí hay mucho concepto teórico, y esto es mucho más complejo de lo que os estoy explicando, pero intento simplificarlo lo máximo que puedo para que lo entendáis, ¿vale? Bueno, recapitulando, acordaos, la reacción de Maillard es la fusión que ocurre, la fusión química que ocurre entre la proteína natural que contiene un alimento y los hidratos de carbono que también contiene un alimento. Y esto se da cuando lo sometemos de 140 grados centígrados para arriba. Bueno, pues trucos. Por ejemplo, un marinado de carne. La carne es proteína, ya lo sabemos. Pues si le añadimos, por ejemplo, aquí podemos jugar muchísimo, ¿eh? Si le añadimos a este marinado 1, 2, 3 cucharadas de miel, pura fructosa, la miel es fructosa, hidrato de carbono, pues ya estamos dándole ese hidrato de carbono que le falta a la carne. Si empanamos un filete, 3/4 de lo mismo. Además aquí ganamos de un 2x1. No solamente le estamos dando un hidrato de carbono al filete, sino que encima estamos como encerrándolo dentro de una capa protectora que lo va a mantener todavía más jugoso cuando lo metamos en la freidora. Entonces ahí tenemos un 2x1. Ya lo he dicho, lo del huevo con la masa del hojaldre. Un filete. Simplemente con un simple filete. El filete. Si antes de pasar a la plancha le pasas un paño por encima para quitarle el agua, porque ya lo hemos dicho, el agua no pasa de 100 grados, pues va a alcanzar esa temperatura óptima antes y lo mantendremos más jugoso en el interior, mientras que por fuera está más tostadito. Habremos sacado bien la reacción de Maillard por fuera, mientras que por dentro pues estará jugosito y a nuestro gusto. Si por el contrario lo metemos sin haberle pasado este pañito y lo metemos húmedo, lo que va a ocurrir es que en vez de cocinarse a 140 grados, 160, lo vamos a cocer, tal cual. Y es cuando nos va a ocurrir aquello de que seguro que os ha pasado a muchos, de que estás haciendo a la plancha un filete y suelta mogollón de agua. Y dices, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues esto se puede dar por varias razones. Una, porque el filete sea de mala calidad. Otra, porque la temperatura ya de inicio era baja. Y una tercera, también puede ser porque el filete estaba muy húmedo por fuera. Entonces, esto, si le quitamos la humedad, esto ya no lo evitamos. También ocurre mucho con las carrilleras, me consta, porque me han formulado 1000 veces esa pregunta. Gorka, cuando sello las carrilleras de cerdo o de ternera, da igual, para hacerlas al vino tinto, que tengo ya un par de vídeos en el canal subidos, y tengo que hablar también aquí de cómo hacer unas carrilleras. Bueno, cuando las sello antes de preparar la salsa, me sueltan muchísimo agua las carrilleras y no me sale ese tostadito que profesionalmente Maillard, ¿vale? Pues ¿por qué? Bueno, pues lo mismo, porque la temperatura es baja, porque la carrillera es de mala calidad o porque por fuera estaba muy humedecida. Entonces acordaos, siempre que vayamos a sellar algo, nos aseguramos de quitarle el agua de fuera, con un paño, con un papel de cocina, simplemente. Eso es un truco muy útil y muy importante. Y bueno, yo creo que con esto de forma así sencilla, porque esto es muy complejo, yo si queréis os animo a que... Hay libros que hablan de esto, exclusivamente de esto, o sea, esto da para hacer un libro, ¿eh? Pero si queréis entrar más en vereda, qué sustancias se generan exactamente, tal, son cientos, ¿eh? Pues podéis buscar un poquito en internet o podéis comprar algún libro. Yo intento hacerlo lo más sencillo posible para que lo podáis entender y sobre todo para que lo podáis aplicar en vuestras viviendas y en vuestras casas. En resumidas cuentas, reacción de Maillard es la fusión que ocurre entre las proteínas y los hidratos de carbono cuando los sometemos de 140 grados centígrados para arriba. Y podemos jugar, si un alimento no tiene proteínas, se la podemos añadir de forma artificial, entre comillas, nosotros. Y lo mismo si no tiene pues, hidrato de carbono, se lo podemos añadir. Y luego acordaos también que no supere, cuidado con las temperaturas, no lo sometamos a temperaturas muy altas, salvo excepciones, porque si no, pues podemos generar sustancias que no nos interesan. Alguna excepción que se me ocurre ahora, por ejemplo, es con los panes, porque los panes, cuanto más alto, casi mejor. Y de hecho, ahora vamos a hablar de pizzas y vamos a ver que la pizza hay que hacer a una temperatura súper alta. Vamos a ver por qué. Pero así
un poco de introducción ya te diré que necesitamos que el pan asustarlo, entre comillas, para que la levadura suba y no nos quede después denso. Pero en un principio, salvo excepciones raras y salvo que lo diga la receta, las temperaturas controladas. Bueno, y dicho esto, cierro ya este tema que me he ido un poquito de tiempo, yo creo. Y nada, sábados de pizza en mi casa y sábados de pizzas en la tuya. Pero todo, sobre todo la masa, casera. Tenemos invitada, viene Verónica, le doy paso enseguida. Las recetas de Gorka Barredo. Bueno, pues lo dicho, en mi casa sábados de pizza. Y aquí tiene su historia aquello, porque ya hace muchos años hacíamos pizzas en casa, cuando yo todavía vivía con mis padres, cuando Verónica vivía también con los suyos, y ella venía a casa, a casa de mis padres, y hacíamos pizza, las hacía yo siempre. Pero es que ahora últimamente, ahora que ya vivo con Verónica en casa, vivimos los dos en nuestra casita y todo, ahora últimamente parece que nos hemos intercambiado el rol y es ella la que nos prepara la pizza en casa, pero casera, siempre casera, 100% casera, la masa casera y los elementos de arriba pues también lo más naturales posibles. Claro, la masa siempre fresca y que esa es la gracia. Bueno, Verónica, ¿qué tal? Buenos días. Creo que nos vas a dar tú hoy la receta, ¿no? Buenos días, Gorka. Sí, hoy me toca a mí. Hoy me has dejado sola ante el peligro. Hombre, a ver, si haces tú la pizza, lo suyo es que le expliques a nuestros oyentes cómo se hace. Además, que las haces muy bien, hay que decirlo, porque la pizza, la masa no es como todo en la vida, yo creo, ¿no? No es demasiado difícil de hacer, aunque la gente se piensa que sí, pero claro, solo si sabes cómo hacerla, ¿no? Yo tuve suerte, siempre lo digo, yo tuve suerte y es tenerte a ti a mi lado. ¿Por qué? El tema de puedo coger cualquier libro, puedo buscar en internet, pero claro, los ingredientes principales siempre hay que tener unas cantidades para hacerlo. Entonces tú, como ya sabías antes y como lo bien que te quedaban antes, que todo hay que decirlo. Bueno, tampoco soy un pixiolo aquí súper experto, ¿no? Pero vamos, sí, comestibles son y están muy ricas, sí. Entre nosotros, yo ahora os voy a contar una cosa. Gorka a mí me conquistó con unas crepes, pero cuando ya empecé yo a visitarle a su casa esos sábados de pizza, yo decía, Gorka, años después, ya viviendo juntos, tenemos que volver a esos sábados de pizza. Llevamos ya unos meses desde después de Navidades, más o menos, ¿verdad? Sí, con nuestros sábados de pizza sí, pero fíjate que por aquel entonces creo que las pizzas que estamos haciendo ahora quedan infinitamente mejor que las que hacíamos por aquel entonces. Claro, es que también luego la práctica, pues que con la práctica se mejora. Nadie nace aprendido. Bueno, total, que no vamos a perdernos porque si luego los oyentes pues les hará gracia nuestras historias y tal, pero también estarán diciendo, bueno, ¿cuándo empezamos con esto? Creo nos vas a traer nos vas a hablar un poco de los orígenes de la pizza y algunas curiosidades sobre este alimento también, Sí, ¿no? sí, les voy a dejar con la intriga de saber qué ingredientes utilizamos nosotros para nuestra pizza casera. Lo primero de todo, bueno, pues como ya sabéis, yo siempre os he comentado, a mí me gusta mucho investigar por internet. ¿Y qué he cogido? Bueno, pues nada, me he metido en varias páginas y he mirado curiosidades de la pizza. Pero bueno, antes de hablar de las curiosidades, seguramente vosotros os preguntaréis, ¿cómo se originó la pizza? ¿En qué país se originó la pizza? Claro, es que aquí lo damos todo por hecho, ¿verdad? Es como la pizza ha existido de siempre, ya está. Pero no, tiene un origen. Y además, que bueno, a mí ya me lo habías contado antes de entrar aquí en antena, pero me parece muy interesante, pero cuéntaselo a la gente para que lo conozca. Pizza. Igual a Italia, eso lo tenemos todos claro. Pero bueno, el origen de la pizza moderna sí que es verdad que se inventó en Nápoles. Aún así, la palabra pizza no es italiana, es griega. Esta palabra deriva de la palabra pectos, que significa sólido o coagulado. Los antiguos griegos, pues lo que hacían era sobre el año 900 después de Cristo, sobre todo, cubrían su pan con aceites, hierbas y queso. Entonces ahí se inventó el primer pan plano, donde luego ponían otros ingredientes. Una de las innovaciones que hicieron estos griegos era llevar la pizza del pan plano, utilizar como aderezo el tomate. Ya hablamos del siglo XVIII, porque bueno, en el siglo XVIII ya llegó a Grecia también los tomates, igual que también llegaron a Italia. Procedentes de América, ¿no? Procedentes de América. Mira, una de las buenas cosas que hizo también Colón. Como os he dicho, la pizza moderna se inventó en Nápoles, más o menos en el año 1830 se inventó en Nápoles, se creó la primera pizzería. Se llamaba Antica Pizzeria Portalba y creo que actualmente sigue abierta esa pizzería. Bueno, hay cosas que había abierto esta parte diciendo que me habías contado algunas cosas, que la pizza se originó, o que
la primera pizza, la pizza primigenia, vamos a llamarla así, que se originó en Grecia, no me lo habías contado, y que la pizzería, que había una pizzería en Nápoles y que a día de hoy estaba abierta, tampoco lo sabía. Bueno, me parece muy interesante. En Sigue. Nápoles. De todas maneras, la gente también siempre se ha preguntado quién fue el inventor de la pizza moderna. Hay una historia urbana, que habla de un panadero, un pixiolo, que se llamaba Rafael Espósito. Él vivía en Nápoles, tenía su propia panadería y recibió un encargo del Palacio Real de Capodimonte, en Nápoles, porque recibió la visita de la reina Margarita de Francia. La reina Margarita, como todos podemos pensar, pues era un poco especial. Y ya estaba muy cansada de comer siempre pues, comida sobre todo francesa, esas crepes, la comida francesa, en fin. Esos quesos gruyère, ¿no? Esos quesos gruyère. Y entonces el pixiolo, Rafael Espósito, hizo 3 pizzas diferentes, pero la reina tampoco le gustaron esas 3 pizzas. Lo que vio y prefirió fuertemente fue un pastel envuelto con los colores de la bandera de Italia. Y dices tú, ¿cuáles son los colores de la bandera de Italia? El verde, el rojo y el blanco. Entonces, ¿qué simbolizaba el color rojo? El tomate. El verde, la albahaca. Y el blanco, la mozzarella. Y entonces, con esos ingredientes, el propio pixiolo, Rafael Espósito, hizo sobre su pan plano, los incluyó en ese pan y creó una pizza, la probó y, como os dije, la encantó. Entonces, supuestamente, ese tipo de pizza llegó a tener más fama mundial y se conoció como la pizza Margarita. Como la reina. Como la reina Margarita. No sé si se merece tal honor, pero bueno. De todas maneras, bueno, como os he dicho, este plato se hizo popular en todo el mundo. Y como pasa con todos los inventos de comidas, ¿dónde se fue y dónde se hizo famoso? Ay, espera, que esta me la sé. En América, en Estados Unidos. Correcto, en Estados Unidos. No podía faltar. Ya en Norteamérica, nunca mejor dicho, un pixiolo, un cocinero que se llamaba Gennaro Lombardi, abrió su primera pizzería en el año 1905, en la propia ciudad de Nueva York. Y poco tiempo después, ya en el año 1930, se creó la primera cadena de pizzas. Os voy a decir el nombre, Pizza Hut. Anda. Joder, pues de lo que me habías contado, lo que estás contando ahora, vamos. Me vas a haber contado casi nada, está chulo, ¿eh? Y bueno, después de contaros un poco esto, ahora ya continuamos y aquí también vienen muchas de las curiosidades. ¿Sabíais que la pizza es considerada actualmente como la comida más popular y más vendida del mundo? Sí, eso yo creo que no la sabíamos, ¿no? Yo creo, no sé, a lo mejor había gente que no. Se estima que 5.000 millones de pizzas se venden cada año, ahí es nada. Y además dicen que un 20% de los restaurantes que hay en el mundo son pizzerías. Ya de todas maneras, como os he dicho, en Estados Unidos la pizza es muy conocida. ¿Quién no ha ido a Nueva York y se ha comido una pizza gigante en las calles de Nueva York? Tienen que demostrar que es todo un poco como lo de Bilbao, ¿no? Todo a lo grande, esas pizzas que tienen allí, porque eso en Italia no te lo encuentras. Esas pizzas así son norteamericanas 100%, ¿verdad? Sí, porque en Italia cuando estuvimos nosotros sí que encontramos pequeñas tiendecitas, pero las pizzas eran un poquito más pequeñas. Eran las porciones y estaban de muerte, pero eran porciones para seres humanos, no para vikingos. O sea, eran unas pizzas enormes. Sí, las de Estados Unidos. Pues hablando de Estados Unidos, dicen que actualmente existen más de 61 pizzerías. Dicen que el 94% de su población come pizza muy frecuentemente. ¿Y esto sabéis a qué equivale? A 100 hectáreas de pizza al día. Imaginaros, 100 hectáreas, algún estadio de fútbol, de béisbol, de rugby. Bueno, pues un montonazo de pizzas ahí todas unidas. Pues eso es lo que se comen los estadounidenses. La verdad, de ahí es nada. Bueno, pues ya sabemos. Ahora atamos cabos y ya sabemos cosas, ¿no? Ya sabemos. De todas maneras, no todo va a ser que pueda encontrar, pues eso, que en la pizza engorde. No. Eso hay que comerlo con moderación. Pero, ¿sabíais que se han realizado investigaciones que muestran los beneficios que tiene la pizza en nuestro organismo? No solamente nos engorda, pero realmente la pizza nos puede ayudar contra el cáncer. Ahí es nada. Dicen que, bueno, algunos estudios dicen que el comer pizza, ahora os diré qué tipo de pizzas y cómo hay que comerlas, previenen algunos tipos de cáncer, el de próstata, el de colon o incluso el cáncer de recto. Como os he dicho, una de las innovaciones que hubo de la pizza era el poner el tomate, ¿no? Añadir en la base un poco de tomate. El tomate tiene una sustancia que se llama licopeno. Esa sustancia, si la cueces, lo que hace es que aumente la eficacia. Esa sustancia es anticancerígena y aumenta su eficacia si lo cueces. Pero si incluso cuando lo añades a la masa incluyes un poquito de aceite de oliva y
o también queso fresco, todavía la eficacia es superior. O incluso en el año 2012 decían que el orégano que incluían en las pizzas, en algunas de las pizzas también, junto con el tomate, ayudaba a otros tipos de cáncer. No sé exactamente cuáles, pero decían que la unión del tomate y el orégano hacía que desprendiesen un compuesto y ayudaban a prevenir muchísimos tipos de cáncer. Sí, claro, si es que las especias en general y sobre todo nuestras hierbas provenzales, vamos a llamarlas así, tienen innumerables capacidades beneficiosas para la salud, así que no me sorprende. Mira, si es que la pizza está totalmente denostada y maltratada, pero claro, porque comida basura. Yo tengo un dicho y es que la comida basura no existe, solamente existen los procedimientos basura. ¿Y cómo puede ser comida basura? Una masa de pan, porque es una pizza, una masa de pan casera, con encima, con tomate, imagínate, vamos a ponerlo lo más feten posible, ¿vale? Pero aunque sea de supermercado, pero con un tomate de tu huerta y un queso de las ovejas de tu pueblo, que yo además siempre he sido también mucho de pueblo en Palencia y todo, y ahí teníamos ovejas, teníamos vacas, teníamos de todo. Pues con un queso hecho con esos animales. ¿Cómo puede ser eso comida basura? Es imposible. Claro que tendrá propiedades beneficiosas para la salud. Siempre que, evidentemente, el alimento sea, joder, sea bueno y sea casero. Vamos a decirlo así, casero. Eso es. Eso es importante. Mira, pues hay otro beneficio además que nos ayuda, otro beneficio para nuestra salud, nunca mejor dicho. Y es que, ¿por qué será que los americanos están tan avanzados y por qué será que los americanos les gusta mucho trabajar? Pues será que entre descanso y descanso comen pizza. ¿Por qué? Porque la pizza te vuelve más productiva en el trabajo. La pizza te vuelve más productiva en el trabajo. Comer pizza te vuelve más productivo en el trabajo. Bueno, ya no veo ahora que todo el mundo del tupper en el trabajo va a estar llevando la pizza y... Ya me imagino por las noches ahí haciendo la masa, poniendo los ingredientes y al día siguiente llevando el tupper, calentándolo un poquito en el microondas. No quedará igual que si estuviese en el horno. Eso no. Pero bueno, quiero recalcar una cosa para nuestros oyentes. Todo esto, la pizza... No tiene por qué ser casera, pero la pizza bien hecha, no la pizza comprada de Dios sabe dónde. O sea, eso es importante. Todo lo que estamos diciendo es siempre de una pizza casera. O que casera no tiene por qué ser casera, no significa hecha yo en mi casa, sino casera puede ser que te la ha hecho otra persona en un restaurante y todo, pero bien hecha. Eso es importante tenerlo en cuenta. La pizza además, que ahora mismo lo estoy viendo, la pizza además ha viajado lo que no te imaginas. En el año 2001, una prestigiosa cadena de pizzas, no voy a decir cuál es el nombre, entregó su primer pedido a la Estación Espacial Internacional. Y fue una orden de los astronautas que echaban de menos la pizza y le hicieron caso, les llevaron la pizza a casa. ¿Y qué pasa? ¿Que los de Globo tuvieron que construir un cohete espacial para llevarlo y luego bajar o algo? A lo mejor de ahí nació Globo, no se sabe. El Globo se fue para arriba. Vamos, ¿qué cosas? Y luego decimos que la pizza es muy económica, eso es verdad, pero oye, ¿sabíais que la pizza más cara se llegó a vender a través de eBay por $3.700 millones? ¿Y qué tenía? No lo sé, muchas veces como digo yo, ¿tenía música? Tenía música, cantaba y todo, en fin. Mira, además, aquí como curiosidad, en el mundo solo hay una pizza con denominación de origen. No me digas, la de la reina francesa. No, May. no es esa, pero te has acercado un poco. ¿Dónde se hizo esa pizza? En Nápoles. La pizza napolitana. Es la única pizza que hay en el mundo con denominación de origen. Y además, esto es cierto porque está reconocida como producto agroalimentario tradicional italiano por la Unión Europea en el año 2010. Joder, como la paella, ¿has visto? Sí. Bueno, Sí. Está muy bien. La pizza napolitana, para que nos situemos, es esta que tiene aceituna, tiene olivas negras, anchoitas, ¿no? Es esta. Esa está muy rica. Uy, está muy rica. Vale. Ahora viene la siguiente curiosidad. ¿Cuál es la pizza más odiada en el mundo? Ay, esta sí que no lo sabemos. La estamos pensando todos. ¿Seguro? Y seguramente que viene de una zona así medio caribeña. Bueno, no caribeña, pero sí del Ecuador, ¿no? La hawaiana. La pizza hawaiana, la más odiada en el mundo. ¿Dices que es caribeña? No. No, caribeña no. Hawái no está en el Caribe, pero vamos, que quiere decir de una zona tropical. No. ¿Dónde será? ¿Dónde se creó esa pizza? Pues es un invento alemán. Un invento alemán. Otro lugar también muy tropical, ¿no? Pues Sí. Pues esta pizza está considerada como una aberración. A mucha gente le gusta la piña, a otros no. Yo, sinceramente, no la he probado nunca. No sé ni cómo sabe. Pero bueno, esa pizza se llegó a crear con piña y jamón dulce. Pero eso sí, en Alemania tiene otras versiones. Utilizan tocino, gambas, cerezas, pimiento verde, champiñón, cebollas y jalapeños. Bueno, jalapeños, vale. Imagínate todo junto con la piña, ¿cómo sabrá?
Y luego decíamos que la hawaiana, la que conocemos como tal, que sea una aberración. Pues si probamos Sí, sí, esta, a lo sí. mejor nos da un síncope aquí. Pues la creó, bueno, que todos probarlo, conocemos ¿eh? aquí en España a Carlos Arguiñano, ¿no? Un cocinero que es conocido sobre todo por un showman de la cocina de la televisión. Bueno, pues allí lo creó Clemens Wimmerlund, que es, Como un arguiñano alemán. exacto, para es que el nos arguiñano entendamos. alemán. Pues esta variante realmente está triunfando en Australia. Dicen que el 15% de los pedidos que se hacen en Australia, en las pizzerías australianas, piden la pizza hawaiana porque les gusta mucho. Y es que dicen que, bueno, que incluso en su vocabulario han llegado a llamarla, como lo llaman los alemanes, Bizi. Así se llama pizza en alemán. Ya, bueno, a ver, una cosa tiene que estar clara. La pizza hawaiana nos gustará más o menos, más menos que más, de hecho, pero tiene que gustar a alguien porque es que tiene mucho éxito. Si no gustas a nadie, no existiría. Eso es verdad. Y además aquí en España también se venden. No se vende mucho, pero también se venden. Muchos vais a cualquier pizzería y siempre está dentro de los menús porque hay infinidad de Sí, variables. eso es, incluso aquí, sí, es que si no la vendiesen, no la venderían en los restaurantes de aquí, de la misma España, ¿verdad? Incluso de Latinoamérica, que también las venden. A ver, no es una pizza que esté mala del todo, lo que pasa que si yo prefiero otras, pero mala, pues tampoco está, ¿no? Pero bueno, Bueno, estamos hablando de España, ¿no? Pues seguro que quieren saber cuál es la primera pizzería que se creó en España. Pues se fundó en Sitges, en un panadero de la zona de Villafranca del Penedès, en 1966. Dice que para atender sobre todo la comida demandada por los alemanes, por los italianos, los suecos, pues creó su primera pizzería y bueno, se llamó y actualmente se sigue llamando el Cap de la Vila. Dice que además ocupa una posición privilegiada en la zona de las plazas del pueblo, así que si vais a Sitges, por favor, id a probarla, que seguro que está deliciosa. que conste que no nos ha pagado, ¿eh? Pero bueno, si lo dice, yo no he estado en Sitges, he estado de paso, pero nunca parando el pueblo, pues me tomo nota que además a nosotros, claro, para sábados de pizza, que ahora ya vamos a ir con ello, cómo hacer la pizza, para sábados de pizza nos tiene que gustar mucho la pizza. Eso es. Y bueno, ya como curiosidad personal, Verónica, siempre que tú y yo viajamos a algún lugar, siempre intentamos, no siempre lo encontramos, pero siempre intentamos ir a algún italiano que sea decente. Sí, que sea porque bueno. nos gusta probar la pizza Porque nos gusta de probar- todos los lugares. Eso es, sobre todo la pizza. La pasta y esto está muy bien. A mí la pasta me gusta mucho y todo, unas más que otras, pero bueno, me gusta. Pero la pizza, sobre todo por la pizza, ¿verdad? Pero bueno. Total, que la gente ya estará esperando. Bueno, ¿y la receta cómo? Cuéntanos, Verónica, la receta. Sí, que ya voy. Te toca a ti decirla porque ya la receta la estás haciendo tú y yo creo que te toca a ti hacerla. Masa, la clave, ya lo decía un eslogan también de una cadena muy famosa que no vamos El a decir. secreto. El secreto está en la masa. Sí, que sea casera. Eso ¿no? es. Pues cuéntanos, ¿cómo? Pues nada, nosotros vamos a contar nuestro secreto, así que si estáis interesados y queréis copiarlo, ya sabéis, coged papel y boli. Secreto descubierto, que de secreto no tiene nada, es bien sencillo, pero hay que saberlo, como todo en la vida. Sí. Nada, yo cuando comencé, a mí, y lo voy a decir claramente, Gorka me dijo que necesitaba los siguientes ingredientes. 200 gramos de harina, 100 mililitros de agua, media cucharadita de sal. Y luego, depende de la levadura que utilicéis. Si la utilizáis fresca, unos 8 gramos. Y si la utilizáis seca, 3 gramos. Y también una cucharadita de aceite. Y diréis, ¿por qué una cucharadita de aceite? Porque la cucharadita de aceite lo que hace es cuando la masa se está cociendo, luego cuando la probéis, la tengáis en boca, oís ese típico crunch que a todos nos gusta. Entonces, eso es uno de los ingredientes también claves para que cruja esa masa. ¿Y sabes además que también le aporta el aceite? Aparte de que evidentemente este es nuestro aceite de oliva virgen extra maravilloso que tenemos por aquí, pero aparte del sabor, ¿sabes qué más le da? Y está relacionado con lo que venía hablando antes. Propiedades para Con nuestro... la reacción de Maillard en este caso no, porque le estemos dando ni proteína ni hidrato, porque no le estamos dando esto, le estamos dando grasa, que la reacción de Maillard no entra con la grasa, pero sí que le estamos dando temperatura, porque el aceite, ¿qué pasa? Que supera con nada los 200 grados. Entonces también estamos ayudando a que la masa alcance más temperatura para desarrollar dicha reacción que venía hablando antes. Y se cueza mejor por dentro. Y se cocine mejor por dentro y que justamente, es que cuando decimos ese crunch tiene nombre, se llama, o apellido, Maillard, por eso. Eso es lo que le da el aceite, aparte del sabor, por supuesto, que es muy Pues, nuestro y muy maravilloso. No nuestro, sino también de los italianos, claro, que también fabrican mucho aceite de oliva. Bueno, como he dicho, es una base de ingredientes. Luego, yo con el tiempo, con las semanas, he ido investigando un ingrediente por aquí, un ingrediente por allá. Y bueno, pues la pizza que hicimos el pasado sábado. Además, yo le incluí una cucharadita de miel y, bueno, un pequeño... Bueno, lo podéis poner, no lo podéis poner, eso ya lo queréis vosotros. Yo le he puesto 10 mililitros de ron. Ahí, toque Verónica Redondo, Es eso no mi es cosa toque mía, porque, bueno, él no me lo llegó a decir, pero dije, un sabor así...
Hay una marca, una conocida también cadena de pizzerías que utiliza el bourbon. Y dije yo, bueno, bourbon no tengo en casa, pero a mí personalmente, pues hombre, algún sábado un ron con cola no me lo quita nadie, ¿no? Digo, pues, ¿y por qué no he hecho una gotita, unos 10 mililitros de ron? Bueno, pues yo no le dije nada a Gorka, se lo puse en la masa y cuando lo comimos por la noche me dijo, está muy bueno. Y dije, ¿a qué no sabes lo que tiene? Tiene ron. Bueno, también voy a decir una cosa, y es que como ya me ha hecho estas liadas más de una vez, pues ya me lo esperaba. O sea, me lo veía venir. No me pillo tan de sorpresa. Sí, es cierto. Yo, como os he dicho, he echado ingredientes que no los voy a contar, pero estos son los que me he quedado definitivamente. Y la pizza, la verdad, que quedó muy, muy buena. ¿Les contamos qué pizza hicimos el sábado y así les cuentas cómo se hace realmente, cómo se cocina? Sí, pero antes de hacer los ingredientes y todo, vamos a explicar cómo hacer la masa porque es muy importante. Claro, pues mira, lo que yo, por ejemplo... Tenemos los ingredientes que ya los has dado y las cantidades. Pues nada, yo, por ejemplo, también tengo la suerte de tener en casa una amasadora eléctrica. Pero se puede hacer a mano. Aunque se puede hacer a mano. De hecho, nosotros, sobre todo antes, cuando vivíamos con nuestros padres, yo las hacía siempre a mano. Se puede hacer a mano sin problema. Pues nada, añadimos todos los ingredientes, la harina, la cucharadita de sal, la levadura, la cucharadita de aceite, la de miel, toda la vez, los 10 mililitros de ron si queréis y luego también el agua. Un poquito más al vaso que tengas ahí cerquita para ti. Y el agua, pero yo el agua realmente no he hecho los 110 mililitros. He hecho un poquito y empiezo a amasar. Empiezo a poner la amasadora a un nivel muy bajo y bueno, pues al añadir los ingredientes, nada, se va amasando. Y voy viendo si necesita un poquito más de agua, si necesita un poquito más de harina, porque eso, claro, depende mucho del tipo de harina, porque no todas las harinas necesitan el mismo tipo de agua, la misma cantidad de agua. La harina no lo hemos dicho, pero una harina normalita nos valdría. ¿O tiene que ser de fuerza? Sí. No. Yo siempre ¿verdad? Utilizo una harina normal. Sí que es verdad que en los supermercados podemos encontrar harinas especiales para hacer pizzas, pero que una harina normal y corriente, además con todo el tema que hemos tenido últimamente entre el coronavirus y la última huelga que hemos tenido de transportes, que no encontrábamos harina, con la única harina que tenemos en casa para hacer cualquier cosa es la normal, sí, lo que podéis hacer. Y bueno, pues como digo, amasamos. Y entonces ya lo que hago yo, luego lo saco, porque bueno, la amasadora no lo hace todo y también me gusta amasar un poco en mano para ayudar sobre todo pues a sacar las burbujitas, a que no quede mucho aire dentro, ¿no? Entonces ya voy viendo y una de las cosas que nos gusta a los dos sobre todo es que la masa quede un poco húmeda. Es que esto es muy importante, la humedad de la masa es muy importante, la clave... Muchas veces a mí la gente me pregunta, Verónica, o me dice, he hecho pizza y me ha quedado muy dura después de hornearla. ¿Por qué? Puede haber varias razones, pero por experiencia sé que la más probable es porque te haya quedado muy seca antes de meterla al horno. Es muy importante que la masa se pegue un poquito, ¿verdad, Verónica? A las manos sí. Y que se pegue también un poquito a la encimera una vez que hayamos añadido todos los ingredientes y hayamos amasado ligeramente. Porque si no se nos pega nada, luego nos va a quedar dura, ¿verdad? Eso es, y por eso yo no suelo añadir el agua de repente, ¿no? Lo voy echando en pequeñas tandas. Porque, hasta que te quede con esa textura, claro, ¿no? hasta que me queda con una textura que es muy, muy suave, que además lo notas en las manos, se te queda muy suave y un poquito pegajosilla. Entonces ahí es cuando ya directamente ya lo meto en una cazuela o lo dejo en la misma amasadora, lo tapo, he hecho unas gotitas de agua por encima, eso es verdad, hay que decirlo, he hecho unas gotitas de agua por encima y lo tapo y dejo que repose. Con esas aguas, ¿para qué le echamos estas gotitas de agua? Para además también, no sé si es para reavivar un poco Para mantener la humedad dentro. Eso es, para mantener la humedad y que bueno, que luego también la levadura vaya creciendo. Si perdemos la humedad dentro mientras fermente, porque esto hay que dejarlo fermentar 2 horas, ¿verdad? Si perdemos la humedad aquí dentro, lo que va a ocurrir es que después nos va a quedar fuera como una especie de costra muy dura y eso no nos gusta. No gusta nada. Entonces, claro. Un poquito de humedad, unas gotitas. Tú le echas unas gotitas. Sí. Incluso si tenemos un sifonador, con el sifonador hace ya está, 2 ya veces. Está. Lo tapamos, ¿verdad? Sí. Con un trapito, con una tapa de lo que tengamos. Con una en casa. tapadera de cazuela. Y bueno, vais a ver también que sale como una especie de... como un bao y luego se pone de bao toda Eso es bueno. Eso significa que la humedad está dentro. Eso es bueno. Ya pasadas esas 2 horas, lo que hacemos es, bueno, sacamos la masa de la cazuela y sin tocarla mucho la ponemos en la encimera. ¿no? Habrá crecido. Ha crecido, eso es verdad. Doble por lo menos. Y eso significa que la levadura también está en buenas condiciones. Entonces sacamos la masa, pero no la tocamos mucho, la ponemos sobre la encimera y la damos un poquito de forma.
La hacemos redonda, cuadrada, como queráis. Sí, la forma, sí que es verdad que la forma, bueno, en Italia, de hecho, en muchos sitios, sobre Son todo de cuadradas. puestos callejeros, sí, es verdad, son cuadradas, no son redondas. En restaurantes suelen ser redondas, es cierto. Sí, sí, sí. Pero en lugares callejeros, que yo creo que las mejores pizzas que comimos allí fueron en estos sitios, ¿verdad? Sí. Eran cuadraditas, así que la forma es lo de menos, francamente. Le podemos dar Sí, la forma forma redonda, cuadrada. forma cuadrada, como también vosotros queráis, ¿eh? Vamos, si os gusta de una manera u otra, no, eso no va a pasar nada porque el sabor va a ser el mismo. Eso es. Y bueno, le hacemos un poco la forma, luego lo ponemos sobre papel de horno y le damos la forma ya del todo, es decir, vamos a tocarlo un poquito, pero luego Sí, ya le damos eso es toda la como- forma antes de... Como que le damos primero una preforma, ¿verdad? Exacto. Es que es un show ver hacer las pizzas. Sí, Un día lo voy a sí, grabar sí, y lo voy a sí. subir a mis redes para que lo veáis. Es un show como las hace. Hacemos un reel ahí. Hacemos eso un es. reel. Pero sí, es como que le das una preforma, después la llevas a un papel de hornear y Ujú. ya ahí terminas sobre el papel, terminas de darle la forma que corresponda. Nosotros lo hacemos siempre, o nosotros, ella, porque esto lo hace ella últimamente siempre. Hace una forma redonda siempre, pero lo insistimos, si cualquier cosa no te queda muy redonda o la quieres hacer cuadrada, Y pues nos sin ha pasado, problema. nos ha pasado un viaje que tuvimos que hacer la cuadrada porque no salía la forma redonda. Y dices, ¿pero qué ha pasado? Sí, Nada. pues nada, te sale un mal día, pues la haces cuadrada y fuera, Eso porque es. estaba delicioso también. Y aquello. ya cuando yo ya tengo hecha la forma, ya me toca dar el turno, porque como digo yo, la pizza está hecha 50-50, 50 por mí, 50 por Gorka, y ya Gorka es el encargado de añadir los ingredientes y sobre todo lo más importante, cocinarla. Coméntales un poquito cómo lo hacemos. Bueno, y hasta aquí ya tenemos cómo hacer la masa casera y cómo darle la forma, que puede ser redonda o puede ser cuadrada. Sí que es muy importante que no lo hemos dicho la forma, y yo considero que la forma, dásela siempre con las manos. Da igual la forma que te quede. O sea, más cuadrada, como si te queda triangular, es lo mismo. Pero lo que te quiero decir es no lo hagas nunca con un rodillo. Porque si lo soldamos con un rodillo, las burbujitas que tiene el interior las vamos a literalmente a explotar, se van a salir de la masa y la pizza no nos va a crecer después en el horno. Entonces, con las manos, ¿eh? Puedes manosearla todo lo que quieras, pero nunca con un rodillo. Ese es mi consejo que te doy para terminar de darle la forma a la pizza. Y para el horneado. A ver, yo monto un circo en casa para hornear la pizza que os lo voy a contar, pero yo creo que vais a alucinar. Y lo que pretendo con esto es emular un horno de leña. Los hornos de leña generalmente superan fácilmente los 300 y los 400 y algunos hasta los 500 grados centígrados. Que fijaos que es lo que decía antes, que esto os parece un poco contrario a la reacción de Maillard, pero es que la pizza cuando se lo metes a hornos de leña de 500 grados centígrados va a estar ahí metida 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 15. Ya está. En 15 segundos la pizza se va a alcanzar 180 grados, esos 180 graditos y ya está a sacar. Es decir, no se va a quemar. Pero bueno, los hornos de casa no nos alcanzan esa temperatura ni de broma. De hecho, yo me considero un afortunado y mi horno alcanza los 300. Que el tuyo alcanza 250, pues 250. Que alcanza 230, pues 230. Lo que te quiero decir es, pon la temperatura del horno arriba y abajo a la máxima temperatura. Si tienes una piedra de hornear, yo la tengo, mejor. Que no pasa nada. Pones la bandeja de la que te vende con el horno, la metálica, la pones en la parte más inferior del mismo, del horno, y la dejas ahí, que se caliente todo. 200, el máximo. Unos 15, 20, 30 minutos. Nos aseguramos que esté bien caliente el horno. Y cuando ya ha alcanzado dicha temperatura, cogemos la pizza con la ayuda de otra bandeja de horno que tengamos, o con una pala, si tiene que ser una pala grandecita de madera, te puedes agenciar con una, valen 4 duros. La coges con eso y la metes directamente en la bandeja que habíamos introducido, en la parte inferior. ¿Por qué hago esto? Pues para asustar, se conoce así, para asustar la masa, en este caso, que es del pan, la masa de la pizza. Cuando asustemos, por eso os he dicho antes también que hay una sección con los panes para que crezca, pues lo que hacemos es que este aire que había dicho antes que está encerrado dentro de la masa y que no hay que eliminar con la ayuda de un rodillo, por eso no pasamos el rodillo, pues que se caliente lo más rápido posible, se expanda y que la pizza nos crezca. Esa es la pizza ideal, la que nos crece un poquito. Encima, de momento no tiene ningún ingrediente salvo el tomate. Salvo el tomate, es decir, esto tiene tomate. ¿Qué tipo de tomate? Lo ideal es que tengamos un tomate casero frito, un tomate frito casero. Pero eso sí, que no contenga agua. Es decir, si tenemos uno que está muy líquido, muy licuado, pues lo vamos a someter a calor de la cocción, en una ollita o algo así, para eliminarle bastante agua y que nos quede denso. ¿Por qué? Porque si no, cuando la introduzcamos en la pizza en el horno, esto va a humedecer el pan y no vamos a tener ese crunch. Ya os había dicho que esto era un Cristo, ¿eh? Pero merece la pena, os digo que merece la pena. Bueno, pues de momento tenemos la masa y esta salsa de tomate. La dejo unos 5 o 6 minutos hasta que empiezo a ver los primeros matices de color de Maillard, ¿eh? Pues en ese momento es cuando abro y la retiro. Y ya coloco encima lo que me guste.
Por ejemplo, Verónica, la última pizza, ¿recuerdas de qué le hicimos? Sí, de salmón ahumado Muy rica, ¿eh? y de gambas. De gambitas. Y que no falte el queso. Y que no falte el queso, por supuesto. Se le podía haber añadido unas olivitas, por ejemplo, se le podía Ujú. haber añadido un poquito de atún. Ya esto se parece más a una marinera, ¿verdad? Pero Sí, bueno. pero somos nosotros mucho más sencillos. Es decir, nos gusta que haya Sí. pocos ingredientes para saber cómo sabe cada uno. Sí, sí, cuando te metas la pizza en boca o el alimento cualquiera, a mí eso me gusta con cualquier alimento, que sepas lo que estás comiendo porque te sabe a eso y no te sepa a 1000 cosas que no sabes ni lo que estás comiendo. Ujú. Y de paso también, porque cuanto más alimentos eches aquí, después más peso va a ejercer sobre la pizza, menos nos va a crecer y más reblandurria nos va a quedar. Por Pues eso, pocos ingredientes. Eso es. Bueno, teníamos la pizza recién sacada del horno después de esta primera cocción. Vamos a añadir estos ingredientes que ha dicho Verónica, que pueden ser los que tú quieras, evidentemente. Que recapitulando eran gambas, en nuestro caso, gambas, salmón ahumado y queso, por supuesto. Queso mozzarella, que puede ser un queso Gouda, puede ser un queso que nos guste, puede ser cualquiera, pero que se derrita. Eso es importante, por supuesto. Y rallado, Bueno, pues lo metemos y volvemos a introducir otra vez la pizza en el horno, abajo, siempre abajo, eso no lo movemos, hasta que el queso se derrita y hasta que los ingredientes terminen de cocinarse. Pero sobre todo, y lo más importante, que es la que manda hasta que la masa esté tostadita. Tostadita, ¿vale? No quemada. Que está el horno está a una temperatura muy alta y aquí 1 minuto de diferencia puede ser la diferencia entre que esté crunch crunch deliciosa o que esté quemada. Así que hay que vigilarla en todo momento. Y una vez que ya la tenemos es retirarla y partirla y vamos, disfrutar como enanos. ¿Cuánto hay que hacer? ¿Cuánto se tarda en hacer? Y dices tú, y luego te lo comes en pocos minutos. Pero y qué dices, minutos, "Ay". para mí merece la pena, claro. Yo es que tengo la peculiaridad de que mientras hago ese tipo de labores disfruto muchísimo porque, claro, me gusta mucho la cocina. Pero disfruto mientras lo cocino y disfruto, por supuesto, mientras me lo zampo. Que vaya placer. Quiero dar un último truco con respecto a los ingredientes. Eso y es es. que si vamos a echar algún ingrediente que sea también húmedo, por ejemplo, carne picada. La carne picada contiene muchísimo agua, de forma natural. Bueno, pues conviene pasarlas un poco por la sartén, ¿verdad, Verónica? Precisamente para eliminar el agua. Todos los ingredientes que lleve la pizza encima, salvo el queso, que el queso sí que es... Depende de qué queso usemos también, ojo, pero la mayoría de estos de derretir, aparte de tener mucho contenido en grasa, que por eso se derriten, también contienen mucho contenido en agua. Pero salvo el dicho queso, todos los ingredientes que echemos deben estar bien, bien escurridos de su agua. Y esto simplemente lo logramos pues dándole un golpe de sartén, de fuego. Los hacemos a la plancha, los sacamos y ya están, secos. Eso es importante. Y ya está. O sea, en realidad... la pizza, porque dices tú, Verónica, que se tarda mucho en hacer, ¿no? Se Bueno, tarda mucho en hacer. Se tarda en hacer esas 2 horas de elevado. Porque Ahí mientras puedes hacer cosas pero en puedes casa. estar como si te vas de cañas con tus amigos. Sí. Porque no va a pasar nada. Una sesión de sofá, pelimanta. Una sesión de sofá peli manta antes de... Bueno, la peli después de la pizza, ¿no? Pero bueno, no, pero el caso, que es un tiempo que no está muerto, que tú puedes estar a otras cosas. Sí, sí, eso es verdad. Puedes estar... realmente, ¿cómo lo hago, no? Pues yo por la mañana, antes de comer nosotros, yo me dedico a preparar la masa. Porque se puede hacer, no pasa nada, ni se sobrefermenta Claro, ni a la hora de nada. comer, Luego ya, pues luego por la tarde cada uno hacemos nuestras cosas y a la noche, pues sobre las 9 de la noche nos vamos los dos a la cocina y hacemos la pizza, La como pizza, digo yo, y ya 50-50. está. ¿Y tiempo neto de trabajo cuánto? 30 minutos. Sí, O sea, nada, media horita Por de... eso. Pues media hora antes de comer siempre me pongo a hacerla, así que... Bueno, pues con eso ya tenemos la pizza hecho. Sí, 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 y con esto decimos la última curiosidad que tenía, que Ah, decía que que... todavía hay, Sí, ahí. sí, sí, había un estudio de estos que hay, como suelen decirse de la Universidad de Massachusetts y estas cosas. Siempre sabes, yo no sé qué tienen ahí, se aburren y no dejan de hacer estudios que algunos son absurdos. A ver, Pues, cuéntanos, ¿qué tal? pues un estudio averiguó que los sábados por la noche era el día de la semana en el que más pizza se comían. Entonces, Toma ya. ¿os unís vosotros también a comer una pizza los sábados? Pues si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nos enviáis fotos, nos decís cuál es vuestra pizza favorita y bueno, pues a lo mejor nos dais ideas para nuevas pizzas para nosotros. Pues nada, pues ahí queda eso dicho y también os unís a nosotros, que nosotros ya insistimos, sábados de noche y pizza. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Muchas gracias, Verónica, por tu aportación de Nada, hoy. gracias a ti. No será la última, eso seguro. A ver lo que os traigo la próxima vez. Pues ya veremos, ideas no van a faltar, eso estoy totalmente convencido. En esta ocasión la sección de preguntas y respuestas pues la vamos a dejar para el siguiente capítulo, no la podéis formular porque si no el programa ya se nos ha ido un poquito de tiempo, pero yo espero que os haya gustado, yo creo que también que os hemos lanzado mucha información útil, información veraz, información con ciencia, porque la reacción de Maillard hay mucha cosa de ciencia ahí, por no decir todo, eso es ciencia pura y dura, y espero que de verdad os haya sido útil. Para el siguiente capítulo, que ya será el número 13, el de la mala suerte, pero yo como no creo en esas cosas, pues no diré 12 más 1 ni tontería de esas, el 13,
Pues vamos a ligar un poquito más este tema de las pizzas y los panes y tal. Y os voy a contar cómo hacer una masa madre en casa, desde cero, que además el gasto económico que conlleva es prácticamente cero. Os voy a enseñar cómo hacer una masa madre y después vamos a hablar de cómo hacer un pan tipo hogaza, un pan de hogaza de pueblo, de estos de toda la vida, maravillosos. Y vamos a hablar cómo hacerlo con dicha masa madre. Así que nada, yo por mi parte me despido ya también. Nos escuchamos en el siguiente podcast y hasta el siguiente, hasta entonces. Recordad que podéis escuchar el podcast de Gorka Barredo en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Podimo y el resto de plataformas. Sigue a Gorka en su Instagram, @GorkaBarredo, y en Twitter, @QueVivaLaCocina. No te pierdas ninguno de sus vídeos de Que Viva la Cocina tanto en YouTube como en Facebook. ¿Te gustaría encontrarte con cientos de recetas de Gorka Barredo? Entra en su web, cocinacaseraYfacil.net. Y por si esto fuera poco, ahora puedes encontrar en tu librería el segundo libro de Gorka, Que Viva la Cocina 2.